Ellos parecían grupos comunes, gente buscando respuestas, líderes con carisma, promesas de encontrar la verdad o la salvación. Y sin avisar empezaron a pedir cada vez más, hasta tomar control total de todo, tu identidad, tu mundo, tu mente y en algunos casos tu vida entera. Esto pasó de verdad, gente que siguió a otros, que sabían cómo hablarte justo donde más dolía y más querías creer. Y cuando empiezas a ver cómo operaban por dentro, hay cosas que quedan marcadas para siempre. Por eso, hoy veremos a las sectas más perturbadoras de la historia. Hoy vas a recorrer conmigo varias de las sectas más conocidas, cada una más intensa que la anterior, pero todas con un patrón similar. Alguien empieza con una idea, te hace sentir especial, te obliga a renunciar a tu propio criterio y al final termina pidiendo cosas que nunca hubieras imaginado. Vamos a ver qué fue lo que realmente pasó dentro de cada una y desvelar sus misterios. Todo inicia con uno de esos grupos que parecía inofensivo, un tipo muy extraño que hablaba de evolución espiritual y de alcanzar un nivel más alto. Marshall Applewhite. Marshall Applewhite era ese hombre. Para quienes escuchaban parecía alguien con una perspectiva diferente, casi iluminada, mezclaba ideas religiosas con ciencia ficción, hablaba de una nave que venía detrás de un cometa y de un destino especial para quienes fueran elegidos. No arrancó hablando de control ni suicidio, al principio fue como un club exclusivo de crecimiento espiritual. Gente que quería respuestas profundas se acercó, pensando que finalmente encontraría algo que explicara su vida. Lo que no sabían es que Applewhite rápidamente empezó a manejar todo, cómo pensaban, cómo hablaban, hasta cómo se vestían. Cambió sus nombres, aisló al grupo del mundo exterior y controló cada aspecto de sus interacciones. Nada se cuestionaba, todo tenía que alinearse con lo que él decía. La idea era que el cuerpo humano era solo un traje temporal y que lo valioso era el espiritual. Esa narrativa, que en teoría podría sonar bien, terminó en un suicidio colectivo en 1997. No fue algo espontáneo. Fue algo que se planificó, se explicó y se ejecutó como si fuera la mejor opción para trascender. Cuando ves cómo alguien puede llevar a personas inteligentes y funcionales a ese punto, empieza a quedar claro que lo que parecía espiritual era pura manipulación. Otro grupo que operó durante décadas fue La Familia, también conocida como Children of God, traducido a Hijos de Dios, fundada por David Berg. Se presentó como una comunidad religiosa que vivía según principios especiales de amor y devoción. Desde fuera parecía otro movimiento espiritual, aunque un poco raro, pero con discursos sobre unidad familiar y salvación. Lo perturbador vino cuando salieron a la luz los manuales internos que Berg escribió. En esos documentos se normalizaban relaciones con menores, se justificaban abusos sexuales bajo la excusa de amor divino, y se usaban a los niños como herramientas de captación. Familias enteras vivían dentro de ese mundo y no se daban cuenta de que aquello era una estructura cerrada, donde los límites morales desaparecían. Muchos de los que crecieron ahí dentro pensaron toda su vida que eso era normal, hasta que salieron y descubrieron que vivieron dentro de una secta disfrazada de familia espiritual. Ahora viajamos a Japón, donde surgió Aum Shinrikyo, que parecía casi una mezcla entre religión y ciencia moderna. Su fundador, Shoko Asahara, hablaba de alcanzar la iluminación, combinando prácticas tradicionales con técnicas modernas de concentración y esfuerzo físico. Tenía un carisma que atraía y mucha gente lo veía como alguien que rompía con lo convencional. Entrenamientos duros, disciplina, un sentido de pertenencia muy fuerte. Lo que nadie imaginaba es que detrás de esa fachada espiritual había una estructura que contrataba científicos, alquimistas y químicos para desarrollar armas reales. Y no cualquier arma, gas sarin, el cual fue usado en un atentado en el metro de Tokio en 1995, dejando muertos, heridos y una ciudad en shock. Un supuesto grupo espiritual terminó perpetrando uno de los ataques químicos más graves de la historia moderna. Esa transformación de espiritualidad a violencia extrema demuestra cómo un control absoluto puede derivar en decisiones que destruyen vidas sin mirar atrás. Y si este tipo de verdades ocultas y misterios te llaman la atención, dale a ese botón de suscripción, porque este canal es para ti. Después de ver cómo un líder puede moldear la mente y el cuerpo de personas que confiaron en él, llega el momento de mirar casos donde el líder se convierte literalmente en la última autoridad sobre todo. Uno de los ejemplos más impactantes fue el People's Temple, liderado por Jim Jones. Desde afuera se veía como un movimiento que defendía derechos humanos, igualdad social y apoyo comunitario. Había discursos sobre justicia y protección de los marginados, cosas que cualquier persona con corazón veía bien.
Eso generó apoyo, seguidores leales e incluso simpatía de políticos. El grupo fue creciendo, organizando proyectos comunitarios y prometiendo una vida mejor para todos. Pero cuando Jones decidió llevar a todos a una zona remota de Guyana, el panorama cambió. Ahí, lejos de cualquier supervisión externa, empezó a imponer un aislamiento total. Las críticas eran castigadas, se hacían ejercicios donde se simulaba la muerte para probar tu lealtad, y el miedo entró en cada rincón de la vida diaria. La narrativa de justicia social se transformó en una herramienta para controlar. La gente no podía salir, no tenía conexiones con el exterior y quienes intentaban irse eran reprendidos públicamente. El final fue muy catastrófico. Más de 900 personas murieron en lo que se llamó un suicidio colectivo, aunque muchos estaban obligados o convencidos con presión psicológica intensa. La idea de ayudar a la comunidad terminó en una tragedia humana. Cambiando un poco de tono, está la historia de Charles Manson. Esta no era una secta religiosa tradicional, él no prometía salvación espiritual ni una vida eterna, sino libertad total, una vida fuera de las reglas. Su discurso mezclaba rebelión, música, drogas y una promesa de romper con todo lo establecido. Eso atrajo a jóvenes que querían escapar de sus vidas habituales. Manson sabía cómo jugar con sus inseguridades, su rebeldía y su deseo de pertenecer. En cuestión de meses logró que su grupo cometiera asesinatos brutales, no por fanatismo religioso, sino creyendo que estaban contribuyendo a un cambio social radical. Lo más perturbador es que Manson nunca levantó un arma, él convenció a otros de hacerlo por él, manipulando sus emociones, hasta que cruzaron líneas que jamás imaginaron cruzar por su cuenta. Y aún más extremo fue la Orden del Templo Solar. Esta organización se presentaba casi como una hermandad secreta, con símbolos, rituales y una estructura aparentemente digna de respeto. Creían en un final del mundo cercano y en la necesidad de trascender juntos. La preparación era intensa, casi militarizada, y la obediencia absoluta. Lo que terminó ocurriendo fue suicidios coordinados en varios países. Muchos de ellos estaban disfrazados como rituales sagrados. Nada de esto fue espontáneo, estuvo planeado, explicado y ejecutado con una lógica interna que solo ellos mismos entendían. Cada uno de estos eventos dejó cuerpos, familias destrozadas y preguntas sin respuesta sobre cómo un grupo de personas puede convencerse de que la muerte es un paso necesario. Esto nos enseña en colegios por una sola razón. No todas estas estructuras quedaron en el pasado, algunas simplemente encontraron formas de operar. NXIVM fue una de esas. Se presentaba como una empresa de autoayuda y liderazgo personal, cursos caros, promesas de éxito, charlas motivacionales y un discurso atractivo para gente que quería mejorar su vida. No se hablaba de religión ni de salvación espiritual, todo era modernidad, progreso y crecimiento personal, pero por dentro había jerarquías ocultas, control psicológico y sistemas de recompensa y castigos que empujaban a la gente a renunciar a su criterio. Lo más inquietante, algunas mujeres fueron marcadas físicamente con símbolos del grupo. Lo que parecía un camino hacia el éxito terminó siendo una estructura de control intenso. Los juicios y las condenas hablaron por sí solos. No fue una exageración. Otro movimiento con una historia compleja es Falun Gong. Surgió como una práctica espiritual en China y creció rápidamente. La narrativa alrededor de ese grupo es contradictoria, porque hay persecución estatal documentada, pero también cuestionamientos sobre sus métodos internos. Lo que está claro es que se convirtió en una herramienta política para muchos. Según quien cuente la historia, era un grupo espiritual pacífico o una estructura problemática. Lo importante aquí es reconocer que la información comprobada muestra tensiones entre un movimiento espiritual y un gobierno con intereses claras, y la verdad nunca es simple. Y finalmente, la luz del mundo. Una organización con millones de seguidores en varios países, una estructura jerárquica cerrada y un líder considerado elegido por su comunidad. Durante años se denunciaron abusos, se investigaron comportamientos internos y hubo juicios internacionales que expusieron prácticas que la institución intentó negar. A pesar de las pruebas y las condenas, muchos seguidores siguen creyendo que todo fue una conspiración para destruir su fe. Esa combinación de devoción, negación y control comunitario crea un entorno donde la verdad se mezcla con la lealtad inquebrantable. Después de ver esto, es imposible no preguntarse cuántas siguen ahí, sin que nadie las nombre. ¿Crees que estas sectas fueron ignoradas por descuido o porque alguien más decidió mirar desde lejos? Déjame la respuesta en los comentarios. Y en este momento en la pantalla estás viendo el siguiente video. Dale click y nos vemos allí.